Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva emisión del ciclo Bar del Encuentro. Estamos en el Espacio Taula. El Espacio Taula está conformado por el CEDI, la librería Sicus y el Café Arrebato. Estamos en Alsina 685, iba a decir Chacabuco y mezclé las letras. 685. Hoy nos acompañan dos queridos compañeros, el compañero Pedro Sandoval, Pedro, que lo conocí como Alejandro. Es verdad. Lo conocí como Alejandro. Pedro es un nieto restituido. Y el compañero Iván, ¿cómo se pronuncia el apellido? Troitero. Iván Troitero es un compañero delegado de UPCN y que además tiene una historia muy, muy rica para contarnos. Así que el tema de hoy es 24 de marzo, hoy, cómo sentimos, cómo vivimos, qué significa el 24 de marzo en estos tiempos, en este contexto. Compañeros. Bueno, qué tema, ¿no? Como todos saben, para mí el 24 siempre fue, en estos últimos 20 años de mi vida, fue como días de reflexión. Me pongo a pensar que cuando pasa toda mi historia, saber hacer esa reconstrucción de mi identidad. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, yo no pude disfrutar de la manera que hoy disfruto cuando Néstor baja ese cuadro. Como bien dijiste, yo era Alejandro ahí en ese entonces. Y entonces, en estos tiempos, el 24, después de empezar a reconstruir mi identidad, de empezar a encontrarme, a saber quién soy yo, era el 24 un día de reflexión, de decir, che, bueno, listo, estamos en democracia, que nunca más vuelva a pasar esto que pasó. Pero hoy me pasa que, desde que lo viví primero con Macri como presidente, cuando quiso de vuelta poner el tema del 2x1 en la mesa, y nosotros de nuestro espacio, de los organismos de derechos humanos, hacer una convocatoria que la verdad fue algo que me sorprendió, ¿no? La masividad de la gente. Uh-huh. Pero me sorprendió, no lo digo como que la gente no va a estar, pero verlos de esa manera y después sacar esa foto emblemática levantando el pañuelo, toda la gente levantando un pañuelo, hasta el día de hoy se me eriza la piel. Y que ahora vuelva a pasar con este gobierno, que volver a instalar el tema del negacionismo pleno, ¿no? Y siempre se me cruza la cabeza de ponerme a pensar, siempre me dicen, ¿y viste que en Alemania si vos negás el holocausto vas preso? Y yo siempre digo, pero no podemos agarrar que venga una persona y que me quiera negar la dictadura y meterlo preso. Pues igualarme a lo que fue la dictadura, y no quiero eso. Pero a veces digo, che, no lo metamos preso, pero hagamos algo, no puede ser. Y mirá que con las abuelas, las madres, todos los familiares, los compañeros que vivieron directamente lo que fue la dictadura, salimos a hablar, hablamos con los pibes más jóvenes. Yo he ido hasta, no te digo jardín, pero he ido hasta colegio de la primaria a contar mi historia y contar qué fue lo que pasó en esa época infame. Y hoy que se instale de vuelta eso, discutir, ¿no? 30.000 sí, 30.000 no. Digo, chicos, la matemática es un número exacto, pero los 30.000 es la insignia, es nuestra bandera de lo que nos pasó. Porque si hay un informe, que todos me hablan de Estados Unidos, me toman el ejemplo, que Estados Unidos es el ejemplo de todo, la misma CIA te muestra un informe diciendo que ya en el año 77 ya había 22.000 desaparecidos y más monedas, pues no me acuerdo bien el número exacto. ¿Me vas a negar que hay 30.000? Exacto, son los documentos desclasificados, claro. Documentos desclasificados de la CIA. Yo, esto que decías vos, creo que es así. Últimamente los 24 eran fechas de conmemoración. Y creo que en esta oportunidad y con la masividad que hubo, también fue de resistencia, de protesta, de plantarse frente a este negacionismo que vuelve. Creo que esta es la diferencia de la Plaza del Domingo a las anteriores, sí, ¿no? Sí. Yo veo eso, ¿no? Sí. Por ahí se parece en eso a la que vos mencionás, a la de la época de Macri, cuando se intentó reinstalar lo del 2x1 con la idea de reducir las condenas, claro, o darle...
yo creo que la sensación que tengo es que, más allá de la militancia, el conjunto de la sociedad, mientras no siente que la cosa pueda estar en peligro, está tranquila y es una conmemoración, lo recuerda. Ahora, cuando advierte, cuando es con esa cosa de percepción que es propio de los pueblos, ¿no? Porque no es que uno se lo explique, lo percibe, se dan cuenta. Hay algo que adivinan de alguna manera y dicen, no, paremos. Hay que salir a hacer algo, hay que salir a producir un gesto muy contundente en este sentido. Me parece que eso es lo que asimila esas dos plazas, la de la época de Macri y esta última del domingo. Hay algo de eso. O sea, yo entiendo que el tejido social está destruido desde la dictadura genocida. Hubo todo un proceso de reacomodamiento en algún momento, pero sí hay algo que nuestro pueblo, lo que queda de ese pueblo, digamos, que nosotros consideramos pueblo, ya dice, hay determinados límites. Hasta acá. Sucedió con el 2x1 y esto de volver a tener esa sensación de decir, che, esto es muy similar al inicio de la dictadura genocida. Claro. No solamente en su política económica, porque no sale ni un punto ni una coma, ni un punto ni una coma, porque tanto sea Gómez como Sturzenegger repiten lo que decía Martínez de Oz, ni un punto ni una, exactamente igual. Como así también, digamos, esta posición que tiene Villarroel, que si bien es institucionalista en muchos aspectos, en algo es tajante, en que habla de los héroes de la patria que aniquilaron a la subversión. Entonces, algo fundamental. Hacer eso. Pero por ejemplo, cuando habla de Newbery, no lo hicieron ellos, no lo hizo Alemania, lo hizo una corte internacional, y digamos corte, ¿no? Pero acá es una corte, y ayer lo vivimos. Ayer tuvimos 17 represores que fueron condenados, uno solo fue absuelto, uno solo fue condenado a 25 años y el resto cadena perpetua. Y con un discurso de Milei y Villarroel negacionista. Contá un poquito para los que no están al tanto, Pedro, qué es lo de ayer. Claro, ayer fue, para hacerlo más simple, se hizo el juicio de, por ejemplo, de uno de los casos de la noche de los lápices, que fue en La Plata. Pero también se juzgaron sobre el tema de centros clandestinos de Quilmes, de Banfield y Lanús. Los pozos. Son todos los pozos. Que no es poca cosa, no es una tontería. Es algo que, mire la diferencia de lo que representan, lo que fuimos víctimas de la dictadura directamente, que no tenemos un solo caso de que alguien haya salido armado a buscar justicia propia. Que si no, siempre fuimos a la justicia para que implemente esa justicia que estamos pidiendo y que cuenten la verdad. O sea, cuando volvemos a lo que es el tema de los 30.000. Si vos me agarrás y me querés discutir el número de los 30.000, yo siempre me voy a preguntar, bueno, decime cuántos son. Son 8.000, me querés decir 8.000, y digo, bueno, esos 8.000, ¿dónde están? Decímelo. Porque yo, por ejemplo, tengo a la mamá de mis hermanos que está desaparecida. No sabemos, obviamente, dónde. Tengo a mi mamá, a mi papá y a 2 hermanos de mi viejo que están desaparecidos. O sea, tengo 5 integrantes de la familia que están desaparecidos. Y hasta el día de hoy no sabemos qué hicieron con ellos. O sea, sí podemos contar la historia de que, bueno, fueron detenidos y llevados a un centro clandestino cada cual. Pero después de que pasaron por ese centro clandestino no sabemos dónde están. Entonces, eso es lo que yo siempre pregunto. ¿Dónde están? Decímelo. Vos a veces tenés la cifra exacta. Está bien, te la voy a respetar. Pero respetame vos a mí y decime dónde están. Entonces ahí es donde está la diferencia. Que te quieren llevar a una discusión, a un terreno que es absurdo, porque si tengo un caso de, no me quiero ir por las ramas, pero me pasa eso que empiezo a hablar y me voy, pero para mí la vida es un gran ejemplo para contar del tema de los números. Es un nieto recuperado que antes de recuperar su identidad se acerca a abuelas teniendo sus dudas y dio que cuando fue al banco de datos genéticos, dio negativo. 2 años después de que pasó esa situación, se hizo el juicio de Campo de Mayo. Una compañera que estuvo detenida en Campo de Mayo contó que otra compañera la vio dar a luz. Esa compañera era del Chaco, si no me equivoco. La familia no sabía que ella estaba embarazada. Entonces toda la familia se presentó al banco de datos, dio su sangre. ¿Y por qué es importante el banco de datos?
Porque el banco de datos no solamente guarda la sangre de nuestros familiares que se acercan para que nosotros volvamos a recuperar nuestra identidad, sino de todas las personas que tuvieron duda y dieron negativo, también se guardan. De hecho, el nieto de Estela, Ignacio, no se sabía quién era el padre. No se sabe. Y estaba en el banco de datos porque era por si encontraban los restos. Y costó mucho, sí. ¿No? Entonces digo, esto es muy importante, pero pensaba mientras vos hablabas, cuando te dicen son 8.000, son 10.000, uno que hayas desaparecido es una tragedia. Digo, ¿no? Por eso digo, porque me decís, no son 30.000, son 8.000, y que está bien que sean 8.000. Lo dicen como si fuera... Claro, no es para tanto, che, bueno. Sí, claro. Pasa que va sí, todo... lo que vamos es ese pacto de silencio que siguen. Y lo siguen manteniendo, lo siguen sosteniendo. Quienes nosotros hoy sabemos que están condenados por crímenes de lesa humanidad, que son más de 1.500, y lamentablemente la mayoría de ellos, digo lamentablemente, porque si fueron condenados por crímenes de lesa humanidad y les dieron cadena perpetua, la mayoría de ellos está en arresto domiciliario. 8 de cada 10 genocidas están en arresto domiciliario. Ese es un aspecto. El otro es que de esos 8 de cada 10 no tienen pulsera, con lo cual en la última vez yo me pidieron que vaya a testimoniar en el circuito ABO donde secuestraron a mis padres, quería uno la libertad condicional. O sea, no le alcanzaba con estar en arresto domiciliario, yo decía, no puede ser, porque le están dando salidas transitorias, 3 a Parque Avellaneda y 1 para ir al médico en la semana. Y yo me lo he cruzado. Yo le decía al tribunal, digamos, no pueden hacer eso, que yo me lo tenga que cruzar a un genocida que estuvo en mi casa, que me torturó, que se llevó a mis padres, psicológica y físicamente, a mis hermanos, y que me lo cruce en Parque Avellaneda donde voy a tomar mate. Contá, Iván, que vos sos el mayor de 4 hermanos. De 4 hermanos. Y que tenías 15 años. Sí, tenía 15 años cuando secuestran a mis padres, con lo cual reconozco por lo menos a 5 de los de la patota que estuvieron en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. O sea, los reconozco por la foto que me mostraron en el juzgado cuando fui a testimoniar en relación a mis padres. Mostré una foto carne de cuando estaban claro. en ese... Ahora, yo si los veo ya de grandes, no los reconozco. Claro, vos pudiste reconocerlo, pero porque era la misma cara que claro. me torturó, que me quemaban con cigarrillos, me partieron los dientes, que bueno, un montón de situaciones que lamentablemente pasé cuando secuestraron a mis padres. Digo, es muy difícil poder hoy plantear que al día de hoy tengan estas prebendas, digamos, estas morigeraciones de pena, y que el Poder Judicial también en eso tenga falencias. Afortunadamente, después del testimonio que dimos familiares y sobrevivientes, para que no tenga esa morigeración de pena, que no le dieran la condicional, tomaron en cuenta lo que yo les dije y no le permitieron ir más a Parque Avellaneda. Ahora, yo digo, lo debe tener muy en cuenta, porque encima es un tal, un muchacho que vive a 15 cuadras del Olimpo, donde yo trabajo. Es riesgoso, y digo, está bien, no pueden dar el indulto porque es anticonstitucional, antijudicial, pero no sé. Pero si toman la decisión, ¿qué puede suceder con todos nosotros? En el caso de Kalinek, que su hija se sacó el apellido, que dijo, yo no puedo estar como hija de este genocida, no, como tantos otros, ¿no? Sí, en un grupo grande. Un grupo grande. Sí. Digo, ¿qué va a hacer de todos nosotros? Vamos, uno tenga miedo, ya no son grandes, pero también nos pasó lo de Julio López, también nos pasó que acá en la ciudad de Buenos Aires hubo un policía desaparecido no hace tanto tiempo, o sea, no es que... También nos pasó Santiago Maldonado. No, Santiago Maldonado. Y esta bueno, chica de hijos ahora hace poquito. Hace poco, o sea, hay situaciones que uno dice, bueno, che, hay que estar atentos, no es que si bien vivimos en democracia y tenemos derechos que venimos adquiriendo a través de todos estos tiempos de democracia, por la lucha, digamos, porque hubo estados presentes que nos dieron, bueno, estamos en un contexto difícil porque nos quieren... Lo que pasa es que quizás aquello que nosotros entendemos como derechos adquiridos
son adquiridos pero están tambaleando. Son los que se siguen luchando. Por eso esta manifestación política maravillosa. y social no hay derechos adquiridos. Por eso. Claro, sí, es cierto. Porque el conflicto sigue, digamos, Conflicto lo que sigue es, latente. el conflicto sigue El conflicto latente. es cierto, Hay sí. avances que se logran en un momento determinado, porque digo, lo que estamos hablando del 24 de marzo y la intervención que tuvieron las Fuerzas Armadas no es explicable si no nos damos cuenta o si no hablamos de una pata que no fue juzgada. Claro. La pata, sí, Que es la que no pasó por tribunales, que es la pata del poder económico, que fue el quien estuvo atrás. Porque digamos, yo me acuerdo, yo soy muy amigo de Julio Piumato. Cuando Julio salió de la cárcel, él pidió, a él le ofrecieron dejar sin efecto todas las acusaciones, y él pidió que el fiscal lo acusara para poder hablar. Y habló justo en la misma sala donde se hizo el juicio de la Junta. Bueno, yo fui porque nos conocíamos, y Julio ahí es el que plantea, si nosotros no explicamos por qué se dio golpe el 24 de marzo, si nosotros seguimos creyendo que el golpe del 24 de marzo fue porque había la actividad subversiva, bla, bla, no vamos a poder entender nunca la realidad. El golpe del 24 de marzo se dio para lo mismo que se intenta hacer ahora, que es destruir un modelo de sociedad en la Argentina y un modelo de sociedad con derechos. Es esto, digamos, porque de alguna manera la virulencia de los golpes, a partir del 55, esto es una opinión personal, yo creo que fue directamente proporcional a los avances que se habían producido hasta ese momento. Por eso es cada vez peor, por eso es cada vez más violento de alguna manera, cada vez es más, digamos, antes vos podés recordar que había algún desaparecido, caso Felipe Vallese, caso Los Verdes, pero bueno, había alguno. ¿Por qué se multiplica después? Bueno, porque lo que se intentó hacer fue terminar con todo. Terminar con todo. El discurso de Martínez Dios, su primer discurso, cuando dice, nosotros vinimos acá para terminar con una parte de historia, es muy clarito. Ellos dijeron, bueno, al peronismo lo sacamos en el 55, los perseguimos, prohibimos de nombrarlo Perón, prohibimos cantar la marchita, pero dejamos intacto un aparato industrial que implicaba obreros sindicalizados, obreros en blanco, con un poder, y volvieron. Bueno, ahora hay que destruir eso, hay que destruir ese modelo de país, porque ese modelo, si no hacemos eso, no podemos volver a la factoría, que es lo que de alguna manera se quiere reintentar. Entonces, me parece que lo que de alguna manera vuelve a reaparecer y vuelve a activar estas células tan peligrosas que hacen estas cosas, es el poder económico, que necesita eso también como factor de disciplinamiento social para las cosas que ellos quieren hacer. Un poco antes de empezar el programa estábamos nosotros conversando, en off, como dicen, y decíamos, el 24 de marzo fue un ensayo más brutal, más profundo, más hecho a conciencia del disciplinamiento social más salvaje. Y eso todavía lo estamos viviendo. Todavía lo estamos viviendo. Todavía hay muchos casos donde, y bueno, qué sé yo, veamos, y ojo, a ver si nos puede pasar algo. Y hoy en día se está usando mucho ese tema de implicar el terror. Esta segmentación de elegir determinados casos o personas y salir a destruirlos, es un poco decir, ojo que esto es lo que te puede pasar si seguís hablando o si hablas. Entonces, digo, yo creo que esto nos reactiva a veces en la memoria ciertos datos que tenemos en el inconsciente, y entonces vuelven a aparecer estos temores. Pero bueno, yo no quiero monopolizar. Contanos un poco cómo es tu trabajo en la Secretaría. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos desde 1996. Empecé ahí en la época de Alicia Perini, que estaba a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Estábamos en el Ministerio del Interior. La verdad que para mí fue un trabajo reparador en ese tiempo. Yo venía trabajando hace muchos años en el ámbito, digamos, de derechos humanos, vinculado a familiares, abuelas, mucho tiempo, digamos, de lucha y de reclamos y de banderas no bajadas, porque esto que venimos hablando también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, esas medidas de disciplinamiento que venían desde los bombardeos, de los fusilamientos, proscripciones, todo. Y ese estado. En los bombardeos nos contabas antes que murió tu abuelo. Sí. Porque manejaba un micro escolar y al proteger a uno de los niños lo partieron por la mitad, no creo que la mitad. Entonces digo, nosotros ya venimos de toda esa historia que formamos parte, de la cual tenemos no solamente resistencia, sino además la iniciativa de decir, bueno, a ver,
esta es nuestra posición, esta es nuestra bandera, nuestra historia, nuestra memoria. Siempre han tratado de fraccionarnos la historia, permanentemente. Y lo que sí es cierto también es que nos acusaban en algún momento, por eso todavía estamos descifrando esta cuestión de la teoría de los demonios, de violentos en la década del 70. Violentos. A ver, el bombardeo de Plaza de Mayo fue un ejemplo de disciplinamiento, los fusilamientos, las proscripciones, dictadura tras dictadura, compañeras y compañeros presos políticos, digo, de distintas juntas gremiales internas, porque en ese momento, afortunadamente, nuestro país, antes del golpe de Estado genocida, no tenía desocupación. Yo lo veía a mi padre, que tenía, ya no sé, antes del golpe tenía 12 años, si bien trabajaba en el Banco Provincia en ese tiempo, antes de eso, yo recuerdo que trabajaba en una fábrica, estaba en Cian. Entonces después se fue a trabajar, pero siempre había trabajo. No había desocupación. Cuando dan el golpe de Estado y Martínez López tan libremente dice voy a despedir 2 millones de trabajadores del Estado, teníamos Aguas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Entel, teníamos, bueno, nuestra empresa de luz, teníamos todo, absolutamente todo. Entonces no estábamos endeudados. Y no estábamos endeudados, no estábamos endeudados, digo. Bueno, nada, lo que digo es, siempre también está esa cuestión, ¿no? De, bueno, porque la escucho permanentemente en la instalación de esto de la teoría de los 2 demonios, de decir, bueno, eran violentos. No, la violencia del Estado durante tantos años, sistemáticamente, durante 18 años de prescripción, también dio en los pibes que vivieron, digamos, desde chicos, el golpe del 55, vieron ese estado de violencia. Entonces, de alguna manera, tenían que replicar algo de todo eso. Entonces, digo, bueno, yo no sería tan cuestionador, digamos, de esa cuestión, porque al día de hoy también nos merecemos, en algún punto, en algún lugar, poder debatir acerca de, para que no seguir sosteniendo, digamos, esas cosas que nosotros pensamos que estaban saldadas, ¿no? Vos decías que ingresar a la en lo personal, perdón, ¿no? Sí. Estoy orgulloso de mis padres de su militancia. Más allá de la de mi padre, que era delegado gremial del Banco Provincia, mi padre y mi mamá eran del peronismo revolucionario montonero. Y yo estoy orgulloso de su militancia, muy orgulloso de todo ese proceso político. Está bien, tuvieron un final trágico porque la dictadura genocida ya tenía un plan sistemático, tenía un plan sistemático de aniquilamiento hacia todos, ¿no? Perdón, por ahí monopolizo. No. Y esto, digo, yo ahora, por ahí lo voy a hacer sintético quizás, pero todo esto que tiene que ver con nuestra historia, nuestra trágica historia, también al ver todo el principio de lucha de las madres, de las abuelas, a mí me encontró en un lugar, digamos, de decir, de amor, de decir, bueno, al día de hoy sigo pidiendo justicia no solamente por lo que le pasó a mis padres, sino justicia por lo que nos pasó a cada uno de los hijos de esos compañeros, hayan tenido apropiaciones y sustitución de identidad, o que hayan terminado en determinados orfelinatos, como ha sucedido, y se han reencontrado en plena democracia después de años, porque no han notificado esos jueces a ninguno, casos que estuvieron en los campos de detención, tortura y exterminio, como sabemos ahí en el Olimpo, que parece un jardín de infantes, o casos que después tuvieron las madres que fueron sobrevivientes, libertad vigilada, y iban en la patota a la casa a hacer de cuenta que eran el marido de la compañera, y hasta la democracia los iban a visitar 2 o 3 veces por semana, abrían la puerta, entraban en la heladera, o sea, y bueno, un seguimiento total. Digo, toda esa vorágine y esa vertiginosidad con la que vivimos los argentinos también nos sigue pesando el día de hoy, por lo menos a mí me sigue pesando. Y el hecho de entrar en la Secretaría de Derechos Humanos para mí fue sumamente importante, porque podía entender que también podía reparar desde ese lugar, como así también en el 2000 de ser delegado gremial de UPCN. No es que no vi el otro, pero tenía algunas diferencias. Y realmente dije, bueno, acá está. En este lugar también me sentí reparado, con mis compañeros,
para ver cómo podíamos afrontar determinadas cosas en un contexto sumamente complicado, porque nos tocó el 2000 y 2001, cuando empecé a ser delegado, sumamente complicado, y la verdad que, bueno, sí entendí, comprendí que esa actividad política, como en algún otro momento, el haber tenido la militancia orgánica hasta los 90 y después permanentemente, del 82 en adelante, lo que es la militancia de los organismos de derechos humanos, sumamente reparador, que eso es importante. ¿Cómo fue tu camino? Perdón. Quiero hacer una aclaración porque me parece que también lo tenemos que decir, y esto me sale el abogado de adentro. Yo realmente, si hay una cosa que me pone los pelos de punta es cuando te quieren justificar lo que pasó después del 24 de marzo con el tema de la violencia que había en los años 70. Porque hay una pequeña diferencia. Vamos a suponer, vamos a darle la derecha en términos que había violencia. Vamos a dársela. Bien. Lo que no se puede admitir es que el Estado, que es el encargado de asegurar la tranquilidad de todo el mundo, se haya transformado en una organización terrorista fuera de la ley. Eso cambia todo, ya no hay nada que discutir a partir de ahí. O sea, no se puede justificar una cosa con la otra, porque no tiene nada que ver. Es una locura absoluta. Con ese criterio lo que podríamos hacer, salvando la distancia, le digámosle a la policía, a toda la policía, sáquense los uniformes, salgan en autos sin patente y salgan a matar a todos los supuestos delincuentes o presumidos delincuentes que encuentren por el camino. Y no falta mucho para que lo digan. Bueno, pero digo, esto es lo que no se puede justificar y no se puede plantear. Ya digamos, por más que uno pueda criticar todo lo que pueda haber pasado antes en materia de si hubo errores políticos, todo lo que vos quieras. Lo que no se... Todo eso queda a un costado. Todo eso queda absolutamente minimizado cuando lo que aparece el Estado, que es nada más y nada menos, insisto con esto, es la construcción jurídica encargada de garantizar la vida de todos los ciudadanos, y se transforma en una organización terrorista y fuera de la ley. Bueno, vos fíjate que lo que estás diciendo, como digamos el texto hablamos siempre de Ricardo de Duhalde, que hablaba del Estado terrorista argentino. Fue eso. El libro de Duhalde creo que hace una primera exacta definición de lo que ocurrió cuando habla del Estado terrorista argentino. Eso sí. O que hay una pata que nunca se habla, pues siempre hablamos de las Fuerzas Armadas, el Estado. En algunos momentos también hablamos de la Iglesia, de su participación que también tuvo en la dictadura. Y vos fíjate que siempre pasa por arriba el Poder Judicial. Sí, es cierto. Y yo tuve una vivencia muy fuerte y que siempre digo, qué cagada que nunca se pudo concretar lo que me pasó a mí. Cuando a mí el Poder... mi causa del tema de recuperar mi identidad estuvo siempre judicializada. Entonces cayó en el despacho de Cervini Cubrido. En ese entonces tenía como prosecretario a Paredes Lescano. El año finales del 2004, principio del 2005, Paredes ya estaba mi apropiador preso. Me llama para informarme de que yo podía ser un hijo desaparecido. Me hace todo una intervención muy interesante, que a tal punto que después de hablar con él, y hasta que después pasó lo que pasó, yo estuve a nada de decir, che, flaco, saque la sangre donde sea, si querés pelo, vamos por todo. Pero como se armó un bache de silencio, que yo estaba reflexionando todo lo que él me había dicho, él vuelve a tomar la palabra y sistemáticamente me pide 250.000 pesos. Me dice, vos me das 250.000 pesos y este expediente desaparece y tu hijo queda en libertad. Con todo lo que me había dicho antes, más ese plus que me terminé diciendo, yo me levanté y me fui. Por mucho tiempo, yo esto no lo contaba, pero sí lo hablaba cuando me tocaba estar, por ejemplo, cuando fue el juicio de mi apropiador, yo tuve muchos diálogos con el tribunal, y yo siempre, muchas entrevistas tuve y contaba esto que me había pasado. La jueza Roqueta fue una jueza que, siempre, cuando terminó el juicio, le dije, primero porque fue muy hostigada, porque querían que ella no sea la jueza, era la presidenta del juicio, y no quería que lo sea, porque su pasado, cuando estaba estudiando abogacía, su compañero es un desaparecido. Entonces decía, no, porque vos vas a... Y el juicio ese yo lo tomo como ejemplo para la vida, porque fue un juicio que la mina fue muy imparcial, muy justo y fue muy bien trabajado. A tal punto, que es lo que yo siempre me voy a arrepentir, que nunca pudimos llegar a tiempo, la jueza, como por primera vez la justicia me estaba escuchando a mí, se armó un expediente para investigar lo que me había hecho a mí Paredes Lescano, porque siempre le dijeron, che, ¿qué habrá pasado con otras personas? Vamos ya a fondo. Y era la primera vez que se iba a enjuiciar a alguien del Poder Judicial.
es más, me citó el tribunal, me hicieron una entrevista, se armó todo el expediente y después, por las vueltas de la vida, Parodi Lescano falleció y nunca pudimos llegar. Y creo que yo no quiero salir, viste, a hacer una cacería de brujas, pero lo que sí quiero, lo que siempre pido es, che, vayamos por todo, pidamos justicia por todos, porque sabemos que tenemos un poder judicial que es partícipe y que fue partícipe de esto. Bueno, de hecho muchos de los niños fueron entregados por el Poder Judicial. Hay muchos niños que fueron para los padres adoptados en forma legal, pero que en realidad los jueces sabían que no eran chicos abandonados, sino que eran chicos apropiados. Sí, como esto que mencionaba, hay casos que estuvieron los juzgados cuando chicos de 8, 5 y 3 años, hermanos, los derivaron a distintos orfanatos, juzgados de menores, no avisaron a la familia y recién en democracia se volvieron a reencontrar. Una locura, hijo de la familia. Sí. Por eso cuando hablamos de pasado, en realidad no es un pasado, es algo presente. Claro, exactamente. Porque hasta que no sepamos dónde están todos nuestros familiares, no sepamos dónde están todos los nietos que faltan por recuperar, que son casi 400, ya no son más chicos, son adultos, que encima trae otra consecuencia, que esos tienen hijos, en la mayoría de los casos. Entonces hasta que no sepamos eso, nunca vamos a poder decir, che, ya está, se saldó. No se va a saldar nada hasta que no sepamos la verdad de todo. Pedro, vos recuperaste tu identidad. ¿Vos buscaste tu identidad o te encontraron las abuelas? No, a mí me pasaron yo siempre digo, hasta que yo no recuperé mi identidad y en especial, por eso es muy importante el tema de los juicios, porque te va abriendo un montón de puertas y a mí en lo personal, por ejemplo, el juicio de mi apropiador, primero me mostró quién era mi apropiador, porque yo siempre digo, tuve esa suerte de desgracia que me tocó, está bien, sí él fue un represor, pero al mismo tiempo tuve una muy linda infancia, que después, bueno, esto es algo que hablo mucho con la psicóloga, que después te vas dando cuenta que eso que vos creías era muy bueno, había muchas falencias, muchas violencias no físicas, pero sí violencias psicológicas, que a veces son más duras que algo físico. Entonces nunca tuve ese margen de, che, tengo dudas. Y aparte yo viví en la provincia de Buenos Aires, en Hurlingham, en mi infancia, para tener una idea, Videla vivía en Hurlingham, imagínense la burbuja donde yo vivía. Por eso cuando a mí me dicen, che, Hurlingham va a hacer algo, digo, vamos, porque es un pueblo, que no te digo es un pueblo que está diezmado, pero es un pueblo que muchas cosas no saben. Yo hace 10 años atrás, cuando recupero mi identidad, 10 años después, vuelvo a Hurlingham a dar una charla por la presentación de un libro. Cuando termino de dar esa charla, se me acercó una mujer, me dice, vos sabés que tu apropiador fue profesor de mi hijo, y mi hijo hasta el día de hoy no cree nada de lo que es tu apropiador. Entonces, para mí es muy importante ir a determinados lugares a dar charlas, participar y contar la historia de uno. Por eso te digo, yo nunca tuve nada. Yo si te muestro una foto de mi vieja y una foto de mi apropiadora, pasan a ser o hermanas o primas hermanas. Por eso también otro juicio que a mí me despertó mucho, o sea, no es que me despertó, yo estaba despierto, pero me hizo comprender un montón de cosas de cómo fue el funcionamiento cuando se hizo el juicio del plan sistemático de robo de bebés. Claro. Porque vos decís, se robaron pibes, bien, ponele, ¿no? Bien. Pero cuando vos ves que hubo un plan, que hubo una ideología fuerte y que los pibes, o sea, que nosotros, no es que me vieron y me agarraron, sino que me eligieron, ¿cierto? Ver los rasgos físicos de mis viejos para compararse con los rasgos físicos de mis apropiadores, una de las cosas que hacían, ¿no? Sí, para poder tener, viste, alguna similitud y no haya, por ejemplo, Horacito es un caso fantástico, claro, que bueno, los apropiadores son 1,30 m y Horacio gigante, que por eso se dio. Era rubio, un grandote así, ella se miraba todo el tiempo a ver si tenía algunos rasgos parecidos. Bueno, Vicky Montanegra, yo de costillo, te cuenta y cuando se metía, o sea, en verano se tiraba una pileta, ¿qué era lo que hacía? Abría los ojos para que el cloro le haga los ojos celestes, porque ella nada, es del norte, tiene los rasgos bien de su familia, ojos negros. Y entonces el apropiador era un tipo de ojos claros y decía, bueno, quiero ser. Claro. O sea, imagínate psicológicamente lo mal que estábamos nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo siempre me pongo,
Y me pongo a pensar y digo, pobre estos pibes, todavía no encontraron su identidad. Que los chicos, muchos de los chicos hoy que el día de mañana encuentren su verdadera historia, que es algo, es un puñal que tengo en mi corazón, no van a tener la oportunidad que yo tuve, una sola oportunidad, de poder encontrarme con mi abuela, que es lo más cercano a lo que sería mi vieja y a mi viejo. O sea, mis abuelos, o sea, los papás de mis viejos no los puedo conocer porque fallecieron. Y acá va a haber muchos pibes que cuando logren encontrar su identidad no van a tener esa oportunidad. Y si el tiempo sigue pasando, no van a tener la oportunidad de si su mamá o papá tenía un hermano, no va a tener tampoco la oportunidad. Lo mismo con los compañeros. O sea, la vida se nos está yendo y estos pibes no van a tener la oportunidad que yo tuve. Por eso y tuviste la oportunidad de que tus hijos también, porque digo, ¿no? Cuando uno habla de apropiación y de la edad que tienen los nietos apropiados, ya hay bisnietos. Ya, yo, ¿no? Entonces digo, vos también tuviste la posibilidad de que tus hijos tengan tu nombre. Mi hijo más grande tiene 7 y mi hija más chiquita cumple ahora en 2 días 5. Y yo veía muchos de mis hermanos, los nietos, que iban teniendo hijos y le contaban todo de entrada. Y a mí me pasaba algo que yo no me animaba como contarle mi historia, porque no es fácil, o sea, no me es fácil, o sea, me es fácil hablarlo, así como lo estamos hablando entre compañeros y amigos, pero me es muy difícil a veces hablarlo con mis hijos, contarle. Y más en especial, por ejemplo, el más grande, el pibe es re susceptible. Cuando salió el tema, salió en la ESMA, que fuimos a hacer un homenaje a mi vieja, que pusimos una foto en una de las paredes, y mi cuñada, la verdad vamos a ser cuñados toda la vida, la agarró y le contó a mi hijo y a mi hija qué era lo que estábamos haciendo, creyendo que yo ya le había contado. Mirá que yo tengo mucho diálogo, pero pensaba que yo ya le había contado porque los chicos estaban ahí, nunca los había llevado nunca a una actividad de estas. Entonces se lo contó, el llanto, se agarró el gordo. Entonces, pero ¿qué pasó? Mi cuñada me hizo un favor. Yo hoy puedo, o sea, tengo una apertura más tranquila, más lineal, que le puedo contar las cosas. Estoy hablando de un pibe de 7 años que le puedo contar, o sea, la historia de mis viejos, ¿entendés? Sus abuelos. Poder contar qué es lo que pasó. Por eso cuando fuimos a la plaza, fue la primera vez que yo lo llevé a la plaza concretamente. Antes íbamos a la marcha, pero llegaba hasta un punto y después me volvía porque como eran tan bebés no quería, y hoy me di cuenta de las cosas que me perdí, pero bueno, no importa. Hoy fuimos a la plaza, el domingo fuimos a la plaza con los chicos y cuando volvemos yo le agarré y le pregunté, pues, vos imaginate, si para mí es movilizador, y encima no es por bardear y nada, yo entiendo lo que le pasa a la gente cuando nos ve a nosotros y ve a las abuelas y a las madres y que somos la punta de lanza cuando estamos llevando la bandera, viste que te acercan a abrazar todo y es un tumulto tan grande. Yo nunca lo llevé, ni cuando fuimos a la cancha a ver a Boca vio ese tumulto mi hijo, ¿entendés? Claro. O sea, lo que hubo ese domingo hubo 10 bomboneras, 450.000 personas ahí. Mi hermano me mostraba que es de Puerto Madryn, me mostraba, o sea, siempre el 24 era un grupito que llevaba una cuadra y media, y en Puerto Madryn fueron 10 cuadras, ¿entendés? Como cuando me mostraron lo de Córdoba, que fueron más de 14 cuadras, y vos agarrás y decís, che, loco, qué bueno que la sociedad, cuando golpea los lugares que no tienen que golpear, que en realidad hay un montón de lugares que no hay que golpear. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la UBA, vos decís, che, ¿qué tiene que ver la UBA en derechos humanos? Todo tiene que ver, es la educación es parte de los derechos humanos. Que me la quieras privatizar o me la quieras alquilar, decir que no exista más, estás diezmando un pueblo. O sea, un pueblo que no está educado, ese pueblo va a sufrir. Por ejemplo, mis viejos, si vamos a hablar de historia, mi viejo y mi vieja, aparte de una militancia gremial, de todo eso, lo que ellos hacían era ir al Fuerte Apache a enseñar a un tipo de 50, 60 años que cobraba plata y no sabía leer y escribir, y cada vez que iba a comprar algo lo vivían cagando, entonces le enseñaba a leer y escribir para que no lo caguen más. O sea, era eso parte de su militancia. También había otras cosas, que es la parte gremial, ¿no? Defender los derechos de los trabajadores y todo esto. Pero todos, Pato, chicos, todos tenemos una parte gremial, que en nuestro puesto de trabajo hacemos cosas para que no perder los derechos adquiridos, que nuestros derechos adquiridos tenemos que entenderlo, que hubo mucha sangre, no es que hubo agua, hubo sangre. Cuando hablamos del 55, tendremos que hablar del 45 para adelante. Y en el 55 fue la masividad de matarnos.
Y después, con la proscripción del peronismo, que el peronismo, yo soy Perón, yo no voy a discutir, pero yo tengo también compañeros que son trocos, tengo compañeros que son radicales, y todos peleamos por lo mismo. Bueno. Que capaz que el peronismo es más punta de lanza que el resto, puede ser, que sí, para mí es así, pero es el ABC, lo que nos están haciendo hoy es lo mismo que nos hicieron antes. Lo que pasa es que hoy no te matan, pero te matan de otra manera. Chicos, yo para venir acá venía caminando y yo estoy cansado todos los días de estar viendo a la Federal, que no sé qué es lo que carajo hace la Federal en el lugar donde que tiene que estar haciendo otras cosas, cuidándonos, que vienen a cagarnos a tiros porque balearon a todos los compañeros de vialidad para decir, loco, quiero ir a trabajar, me estás cagando a palo. O sea, son cosas, viste, que decís, la receta es igual, lo que pasa que es un poco menos violenta. ¿Por qué digo menos violenta? Porque no te están secuestrando y digo todavía. Porque lo de Rosario no es cualquier cosa lo que le pasó a esta compañera de hijos. No es una tontería. Es un discurso que primero hubo amenaza. Nosotros tenemos una filial en Abuelas, y esa filial la tenemos cerrada por todas las amenazas, y hoy está más cerrada, que la queremos abrir, pero está más cerrada por lo que le pasó a esta chica. Porque lo que le pasó a esta chica, las abuelas le está pasando lo mismo, te están amenazando constantemente. Estela denunció que tiene el teléfono intervenido. No, yo escuché. No solo denunció. Sí, está bien. Estamos hablando de una mujer de 93 años que la quieren acusar de todo. Y sí, che, de aquella época. Pongámonos a pensar. Pero vos conocés los antecedentes de Pelligiani. Podrás ir nunca. O sea, el fiscal que la denunció, Estela de Carlotto, es el mismo fiscal que negoció para que los grupos nazis de Mar del Plata no fueran a juicio oral, sino que lo hacen. Entonces, ¿qué querés? A ver. Sí. Y no es una casualidad, ¿no? Que encima el intendente de Mar del Plata, ¿quién es, no? Además. Yo, viste, siempre digo, bueno, las casualidades a veces existen, pero acá son causalidades. Son causalidades. Está todo armado, está todo diagramado para llegar a hacer algo. Y yo lo único que pido, es lo que voy a pedir siempre, el 24, reflexión, pero agradezco a Dios y al pueblo argentino que el 24 ya lo tomen como lugar de reclamo. Es una bandera que ya porque, es inexpugnable. Mirá, ya ahí, yo tuve la suerte. De justicia es algo que ya. Mirá, yo tuve la suerte el último diálogo que yo tuve con Néstor fue un agradecimiento para mí. Yo le agarro y le digo a Néstor, cuando ya estaba operado todo, le agarré y le dije, estábamos en su cumpleaños de Néstor, su último cumpleaños. Nada, yo fumo, chicos. Estaba afuera fumando y se me apareció el flaco. Y estaba hablando con otro nieto. Nada, imagínate, estás fumando y de repente lo ves. Pucho se apaga, boludo. Y nada, ¿viste? Cuando vos estás viendo la noche y se arma un silencio, ese silencio que en realidad trae mucho ruido, mucho diálogo. Y lo primero que se me ocurrió decirle, que ya se lo había dicho un montón de veces, pero ¿viste? Cuando tenés la necesidad de vuelta a decir. Le agarré y le dije, che, Néstor, gracias por haber levantado las banderas de mis viejos, la bandera de las madres y de las abuelas y de todos los familiares. Su dulzura categórica, el sopapo en la cara, y me dice, pibe, la bandera la tenés vos ahora. Ese fue un zumbido que, nada, te juro que van a llorar, pero me mató y esa frase de decir, loco, che, si tuvimos un presidente, después tuvimos una presidenta, que a mí me chupa un huevo cuando me dicen, no, porque se apoderaron de los derechos humanos. No se apoderaron. Son los únicos, o sea, de todos los presidentes que tuvimos, fueron los únicos 2 presidentes que están acompañando los derechos humanos. Totalmente. Entonces, ¿cómo yo lo voy a agarrar y decir, che, loco, vamos, ¿entendés? Tenemos que ir por acá. Cuando Macri, yo me acuerdo que no nos recibía, con Estela nos decíamos, en la abuela lo hablábamos, decíamos, no importa si no nos reciben, nosotros tenemos que seguir. Y después nos terminó recibiendo y decimos, ¿para qué mierda vinimos acá? No estamos haciendo nada. Después Alberto, bueno, vuelve, viste, en la apertura de decir, bueno, el Estado vuelve a acompañarte. Y ahora, viste, al principio decimos, bueno, nos va a llamar Milei, ¿qué hacemos? Y Estela dijo, mira, ¿nos va a llamar o no nos va a llamar? Nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Hoy, por ejemplo, abuela está sin fondos. Y Estela, viste, la agarró y fue, claro, mirá, nosotros los 70 no teníamos fondos y vamos a seguir. Y hoy no son muchas las abuelas que están, pues muchas están enfermas, otras se murieron,
Estela, la vieron, chicos, 93 años. Buscarita, lo mismo, 90 años y ahí otra punta de lanza. Entonces yo te digo, el ejemplo de mi vida, que yo comprendí todo, son ellas. Cuando yo veo y escucho hoy, hace 10 años atrás, escucho cuando pasa la desgracia de que matan a alguien, y vos escuchás a ese familiar que lo primero que pide es sangre, yo no lo juzgo a ese tipo, lo entiendo. Y si tengo la oportunidad de hablar, le digo, escuchá a las viejas locas nunca pidieron sangre, vamos para pedir justicia. Cuando fue lo de Maldonado, cuando hablamos con el hermano entendió todo. El tipo no está pidiendo nunca sangre, está pidiendo justicia. Siempre está con nosotros y nosotros estamos con él porque entendemos y toda persona que le pase algo, nosotros le vamos a acompañar. O a nosotros siempre nos bardean y dicen, che, ¿y esos pibes que se acercan y no son hijos desaparecidos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Los dejan en banda? No, macho, los acompañamos. Porque el banco de datos también son para esos pibes. Los acompañamos todo el tiempo. Lo que pasa es que, lo que vos bien decías hoy, los medios de comunicación no son medios de comunicación. Son información a su bienestar. Son parte del poder económico. Por eso digo su bienestar, por su bienestar económico. No quería ser tan duro. Pero es así. Ellos se mueven a la economía de turno y ese turno que está hoy, no fíjate que no salen a golpear, a decir, che, loco, el Estado es importante. No es que no tiene que estar. ¿Cómo puede ser que sale un email diciendo que, bueno, si vos estás embarazada, tiene algún accidente o algo, o tiene alguna enfermedad oncológica o lo que sea, no lo vamos a tocar? Y no sé cuántos pibes con diferentes discapacidades fueron despedidos. Entonces vos me decís una cosa y después haces otra. O sea, realmente las políticas de derechos humanos, que son todo el derecho a trabajar, el derecho a caminar, vuelvo a repetir, yo no camino tranquilo cuando veo toda la montada, porque la montada antes era caballo, ahora la montada es moto. Y ver una moto que tiene al costado una Itaca que quiere disparar a uno y sé que me puedo comer el tiro yo. Porque acá no importa que le esté caminando en la calle, sea el tipo que votó Milei, o sea el tipo que votó a Massa, o a quien sea. Acá no tenemos la frente, che, yo voté a Massa, vení, pegame. No, yo voté a Milei, no me pegues. No, acá van por todos, y además, me pasa en los puestos de trabajo, yo tengo compañeros que votaron a Milei. Otra vez que me da bronca, diciendo, che, boludo, ¿cómo hiciste esto? No lo voy a negar. Pero todavía no se dan cuenta que están yendo por ahí. La semana que viene, cuando volvamos a este feriado, se va a firmar un contrato por 3 meses, chicos. Y un tipo que podemos discutir un montón de cosas. El tipo se ganó su derecho a estar laburando y tener una tranquilidad. Y en 3 meses vos podés conseguir un laburo cuando el sector privado también está despidiendo gente. En 3 meses, y eso es una política de derechos humanos que están rompiendo. Toda la gente que despiden, que es gente que la mandamos a la desocupación, a la miseria, a la exclusión, a todo. Porque además de quedarse sin trabajo, se quedan sin cobertura de salud, se quedan sin todo. Un montón de situaciones, ¿viste? Así que yo sé que lo que nos vas a decir, que falta poco. Falta poco. No, yo le quiero hacer una pregunta a los dos, dentro del tiempo, si nos pasamos nos vamos a pasar unos minutos. No, hay una cosa que a partir del domingo lo dijeron tanto la vicepresidenta como el presidente de la Cámara de Diputados, que es, ¿cómo se explica que jóvenes que no habían nacido cuando pasó salgan a la calle y tienen nada más que 20, 25 años? No tiene sentido. No la puté, digo. Yo lo que tengo ganas de hacer eso. Digo, no. Me parece que la mejor forma de terminar este programa es diciéndole a todos los que nos están escuchando y además todo lo que nos vayan a ver luego en YouTube, ¿por qué? Vos dijiste que a vos te alegró esta marcha cuando vistes en los medios de comunicación los sub 30 y los sub 20, digamos participando. Bueno, ¿por qué los sub 30, por qué los sub 20 tienen que tener presente lo que significa el 24 de marzo y tienen que movilizarse y tienen que comprender la absoluta vigencia de lo que significan los conceptos de memoria, verdad y justicia? Sí, para mí, básicamente, yo vi mucha juventud en esta marcha. Más allá de lo maravilloso que para mí, después de años, representó que toda la CGT esté acompañando la marcha. Para mí fue sumamente representativo. Yo vengo de marchas y marchas y marchas de la democracia y aún en dictadura.
no de esta magnitud, digo, pero sí de esas de... La última que vi en la dictadura fue el 9 y 10 de diciembre, que fue la marcha de esa vieja en el 82. Sí. Después vino el 16 de diciembre, salimos toda la calle, digo. Pero bueno, me refiero a que es sumamente importante que esta juventud, porque vi mucha, entienda el valor de lo que tiene la democracia, de lo que tiene, digamos, esto que nosotros consideramos memoria, verdad y justicia, que tiene que ver con su historia, que se involucren, que se sientan interpelados. De toda la juventud, digo, ¿no? Nosotros en el espacio de memoria donde estamos, en todos los espacios de memoria que estamos, todo el tiempo venimos en esa construcción pedagógica y recibimos pibes de primaria, secundaria, universitarios. Tuvimos en el Olimpo más de 71.000 visitas y tantos talleres todo el año. Hoy por hoy estamos en riesgo de perder todos los trabajadores y de quedarnos con 7 trabajadores en un lado, 2 en otro y así en cada sitio de memoria. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Lo vamos difundiendo en todos lados? También. Vamos a pelear desde todos los ámbitos posibles también. Y los pibes eso lo ven. Creo que supimos nosotros también, desde los organismos de derechos humanos, desde la militancia, desde todos lados, llegar a interpretar qué era lo que necesitaban esos pibes. Volver a creer en que es posible torcerle el brazo a alguien tan demencial que nos plantea un escenario como nos planteó la dictadura genocida. Sin eso de verlo blanco y negro, con el lenguaje del día de hoy, que creo que eso es lo que vieron los pibes, el mismo lenguaje, entendieron. Es como que decir, bueno, muchos pibes de secundario y pibes más chicos que los vi por la calle estaban con esa pasión, digamos. Sabiendo dónde estaban y por qué. Sí, porque bueno, mis hijos, que ahora ya el más grande tiene 36 y la más chiquita tiene 20, bueno, tuvieron una historia muy particular, tienen no solamente por parte del padre los abuelos desaparecidos, sino también por parte de la madre los abuelos desaparecidos, con lo cual vienen con todo digamos, ya saben de tiempo en tiempo qué es lo que, y están politizados y saben, ¿no? Tienen sus posiciones y saben qué es lo que sucedió desde temprana edad, de distintas maneras, ¿no? Vamos creciendo. Pero los pibes, yo creo que nosotros supimos como el lenguaje, supimos qué decirles y cómo llegarles, no solamente desde los organismos de derechos humanos, porque por ahí no entendía muy bien cómo, 2 marchas, todavía una, pero pareció inclusive que fue una misma marcha y una continuidad, ¿no? Pese a las discusiones de siempre, los puntos, las comas, con lo cual no nos vamos a poder llevar de acuerdo, parece, porque hemos hecho todos los intentos. Alejandro le consta, creo que desde nosotros, digamos, sentir peronista y demás, hemos hecho todos los intentos. Pero bueno, quedó de manifiesto que hay una forma de decir, bueno, basta, hay un límite. Hasta acá, como fue el 2x1. ¿Sí? Y ese es un trabajo que sí creo que por lo menos debemos reconocernos, de la CGT, de distintos lugares, porque nos reconocemos en esa historia. Yo te quiero hacer una aclaración. Más allá de la emoción que puedas haber sentido cuando viste a la CGT formalmente y multitudinariamente, para la CGT no dejó de ser un hito histórico que madres y abuelas hayan elegido el Salón Felipe Vallese para hacer eso fue. ¿Cómo decir? Sí. Bueno. No, sí. Aparte, tanto las madres como las abuelas conocen la historia de sus hijos y de dónde provenían. Y no nos olvidemos, no me gusta dar estadísticas, pero no voy a dar estadísticas, porque voy a decir solamente un porcentaje muy alto fue la masa trabajadora la que está desaparecida. Entonces, yo sé que muchos compañeros que son integrantes de diferentes gremios que están nucleados en el CGT siempre vinieron sueltos. Y en realidad suelto es una falacia, porque en realidad el 24 de marzo estamos todos juntos, no hay nadie suelto. Estamos todos juntos. Entonces, lo dije como dijiste vos en off, lo hablamos, que yo creo que el 24 es esa punta de lanza que termina siempre, es transversal a todos los partidos políticos. Saquemos a los negacionistas, porque negacionistas
aunque también esa lanza atraviesa por ahí. Sí. Pero para mí, en lo personal, nada, yo tengo mi tío Gerardo, que está desaparecido, era de la CGT y era sindicalista de gráficos. Y que la CGT esté ahí, después de muchos años, que esté como CGT unida, acompañándonos a nosotros, en realidad también, nada, yo te voy a ser honesto, la CGT no es que nos acompañó, la CGT lo que hizo fue homenajear también a sus compañeros desaparecidos. Exactamente, yo un montón de compañeros que siempre los vi, y esta vez los vi ahí como CGT. Yo en un momento, te juro, tenía ganas de agarrar a mis hijos y decir, che, bueno, ahora vamos a sacar un ratito, pero bueno, la masividad de lo que fue esa plaza, no le pude dar ese honor de que mis hijos estén ahí, porque también es homenajear a mi viejo, a mis tíos, y digo, bueno, nada, repito, cuando las noches son oscuras y oscuras de verdad, creo que el 24 de marzo es esa luz que nos unifica a todos, que sabemos que ahí tenemos que ir, ahí tenemos que estar, y yo veo los pibes que después políticamente capaz que pueden votar otra cosa, porque los entiendo en eso, no voy a discutir. En realidad tengo que discutir conmigo mismo y decir, che, qué cagada me mandé yo para que hayan votado a este tipo. Pero si toda la dirigencia política tuviera la conciencia de lo que vos acabas de decir, muchas cosas no pasarían. Yo puedo hacer un chiquitito, porque quiero homenajear a un compañero, amigo, el Mope Wiener, que nació ayer. Nos conocimos cuando empezamos a militar juntos en lo que fue Intransigencia Municiones. Tenía 13 años y yo unos anitos más. Y dijo, yo tengo 14 para 15. Bueno, mirá que estamos en plena dictadura, estábamos en el 82. Un tipo excepcional, un militante, de esos que saben cómo interpretar una síntesis, y que tuvo la síntesis de la Comuna 8, y lo conozco hace mucho tiempo, y bueno, fue mi amigo. Y como cuando abrimos el Observatorio de Derechos Humanos, desde la Comuna tuvimos un gran apoyo. Así que quiero también homenajear al compañero Mope. Bueno, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, tenemos muchos mensajes, tuvimos un problemita con la conexión que se cortó, pero después vamos a ensamblar todo para que los que se incorporen después lo puedan ver completo el programa. Pero tenemos muchos saludos, compañeros de ANSES, compañeros de LOTBA, compañeros de Justicia, el compañero Diego Jalvin, Delegación Ciudad, bueno, tenemos varios, pero quiero quedarme con uno que nos manda Adriana Guita del Euskaba, que me parece que sintetiza un poco lo que estamos hablando, y es que son 30.000. Son 30.000, Adri. Omar. Esto, ¿viste cómo? ¿Quién dirige la mesa? Claro, Pato. ¿Quién dirige la mesa? ¿Te diste cuenta quién dirige la mesa? No, bueno, antes de cerrar queremos invitar a todos los que nos están viendo a la presentación de este libro, Crítica del Razonamiento Gorila, de Esteban Giamelo, que se va a hacer en este mismo lugar, Espacio Taura, que es espacio donde coinciden tanto los compañeros de SEDI, la librería Sicus y el Café Arrebato, Alsina 685, casi esquina Chacabuco. Así que bueno, los invitamos para que vengan y se sumen. El viernes de esta semana, el viernes 5. El viernes 5, que es el próximo viernes. El próximo viernes Santo. Claro. El viernes 5 a las 18 horas. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, la verdad es que nos vamos todos muchas gracias, en serio. Muy emocionados. No, en realidad, gracias a ustedes. Nada, Pato. Ya sabés, conocemos hace mucho, que no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos son momentos muy gratos. Pero nada, vuelvo a repetir, no importa el día, hoy no es 24, ya es 26, no, 27. Pero para mí nunca es importante el día, sino es hablarlo, y que nada, que los compañeros tienen que entender que este 24 fue un día muy importante para todos nosotros en lo personal, pero también en el colectivo, porque el 24 de marzo es algo colectivo, le pasó al pueblo, no es que le pasó a mí o a Iván, sino nos pasó a todos. Y hay muchas personas que
todavía tienen muchos miedos de la dictadura. Por eso es importante cuando nos dan estos espacios poder hablarlos y más en una casa amiga y compañera, de poder contar un poquito nuestra historia y lo que pensamos de lo que fue y de lo que está, ¿no? Y de lo que está. Exactamente. Javi, el próximo miércoles vamos a hablar sobre la crisis energética con un compañero del ENRE, Daniel Ríos, y la crisis recurrente que tenemos en materia energética, así que de electricidad, así que bueno, va a ser muy interesante, los esperamos también a las 17 horas como todos los bares del encuentro. Muchísimas gracias y bueno, ya empezamos un fin de largo, así que tengamos un fin de semana que nos permita recuperar energías para lo que se viene a partir de la próxima semana.